Hola, buenas tardes. Estamos viendo la Ley 5/1983, la ley del Consell. Estamos en el título segundo. Es un título que trata sobre el Consell, sobre el gobierno valenciano. Hemos visto los tres primeros capítulos y ahora vamos a ver el capítulo cuarto, que trata sobre la consellería y los consellers, ¿vale? Se llama de la consellería y los consellers. Este título solamente tiene dos artículos, el artículo 27 y el artículo 28 han salido en el examen, ¿vale? Algunas veces en exámenes de oposiciones a Generalitat Valenciana, la Administración General, y vamos a verlos detalladamente. Como siempre digo, tenéis en los comentarios los dos artículos y vamos no a leer el artículo, porque eso pues lo puede hacer incluso hoy en día una máquina con voz artificial, sino que vamos a desmenuzar el artículo y explicar aquellas cosas que debéis de estudiar con más profundidad porque han salido ya en exámenes anteriores. El artículo 27 dice textual: la Administración de la Generalitat Valenciana, la Administración de la Generalitat Valenciana se organiza en consellerías o departamentos, al frente de los cuales habrá un conseller, miembro del Consell con funciones ejecutivas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.2. El artículo 12.2 de esta ley, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, lo que decía es que el presidente de la Generalitat tiene la libertad total de otorgarse, de asignarse a él mismo aquellas materias que considere oportuno. Entonces, el artículo 27, interesante de cara al examen, aunque no me consta que haya salido hasta ahora, pero bueno, es importante que sepáis que esa administración de la Generalitat se organiza en consellerías que al final son departamentos, aunque el término de consellería es el que más se usa, y frente a cada consellería pues existe un conseller, que es el responsable o la responsable de esa consellería. Ese conseller o esa consellera es miembro del consell y acordaros que el consell tiene una función claramente ejecutiva. Artículo 28, que este sí que ha salido en el examen, por ejemplo, el apartado B, el apartado L y otros más han preguntado en distintas ocasiones. Este artículo 28, antes de verlo, os aconsejo que os fijéis en los apartados, en los múltiples apartados que hay, desde el apartado A hasta el apartado L. Fijaros en los verbos, ¿vale? Fijaros en los verbos, porque muchas veces lo que hacen es cambiar los verbos. Artículo 28 dice: los consellers, como miembros del Consell y jefes del departamento, tiene las siguientes funciones. Es decir, que ya hemos dicho que la administración de la Generalitat se organiza en base a consellerías. Ya sabemos lo que es una consellería, es un departamento al frente del cual existe un conseller, que es miembro del Consell, que es miembro del gobierno valenciano y que tiene unas funciones ejecutivas. Sin perjuicio de lo que hemos comentado, que el presidente de la Generalitat, evidentemente por su jerarquía, puede asignarse para tratar él cualquier materia que considere oportuna. Artículo 28, insisto, los consellers, como miembros del Consell y como jefes del departamento, tienen una serie de funciones. Y ahí tenemos las funciones. Apartado A, asistir a las reuniones del Consell. Que los consellers van a asistir a las reuniones del Consell, del Gobierno valenciano. Apartado B, proponer al Consell el nombramiento y cese de altos cargos de su departamento. Apartado B, proponer al Consell
el nombramiento y cese de altos cargos de su departamento. Eh, Quiero insistir que al estudiar, lo dicho antes, os fijéis en los verbos. En el examen lo que han preguntado, lo que han hecho es cambiar esta frase y en vez de decir que el conseller propone al Consell el nombramiento y el cese de los altos cargos de su departamento, han dicho que el conseller lo que hace es nombrar, ¿vale? Nombrar a los altos cargos y cesarlos a los altos cargos de su departamento. ¿Eh? La ley dice que los consellers proponen, no los nombran, los proponen al Consell para que el Consell los nombre y los cese. Fijaros en la forma de estudiar de cada examen tipo test, ¿vale? Fijaros en los verbos. Apartado B, artículo 28, empieza diciendo proponer, ¿vale? Apartado C dice preparar y presentar al Consell los anteproyectos de ley. Dice anteproyectos de ley, no dice proyectos de ley, ¿vale? Los anteproyectos de ley, propuestas de acuerdo y proyectos de derecho relativos a las cuestiones propias de su departamento y refrendar estos últimos una vez aprobados. Repito, los consellers van a preparar y presentar al Consell los anteproyectos de ley, las propuestas de acuerdo y los proyectos de derecho relativos a las cuestiones de su departamento y refrendan estos últimos una vez aprobados. Es decir, que al final nos está diciendo que los va a aprobar otra vez el Consell. Ese anteproyecto de ley irá al Consell, esa propuesta de acuerdo también irá al Consell y esos proyectos de decreto relativos a cuestiones de la Consellería, ¿vale? También irá al Consell. Con lo cual los consellers lo que hacen es preparar y presentar al Consell para que éste tome las decisiones oportunas. Apartado de formular motivadamente el anteproyecto de presupuesto de la Consellería, ¿vale? Formular motivadamente el anteproyecto de presupuesto de la Consellería. Lo que hacen es que lo formulan motivadamente porque tienen que justificarlo y dice el anteproyecto, no dice el proyecto, el anteproyecto de presupuesto. Apartado E, ejercer la potestad reglamentaria, en las materias propias de su consellería, en forma de órdenes de la Consellería. Muy importante el final, en forma de órdenes de la Consellería. Apartado F, proponer, otra vez el verbo, proponer al Consell para su aprobación la estructura y organización de sus respectivas consellerías. Propone al Consell para que éste lo apruebe la estructura y la organización que el conseller considera adecuada que tiene que tener su consellería, pero no lo decide él. Al final lo que hace es que lo propone al Consell. Apartado G, ejecutar los acuerdos del Consell en el marco de sus competencias. Es decir, al final el conseller lo que tiene que hacer es ejecutar aquellos acuerdos que ha llegado el Consell en el marco de sus competencias. Apartado H, resolver en vía administrativa los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los organismos o autoridades de su consellería que no estén adscritos a una secretaría autonómica, o los de ésta cuando no agoten la vía administrativa, salvo las excepciones que establezcan otras leyes. ¿Vale? Cuando no agoten la vía administrativa, habría que irse a la Ley 39, que tenéis también muchos vídeos de la Ley 39,
en el canal de YouTube y lo podéis ver tranquilamente. ¿Vale? Entonces, repito, apartado H del artículo 28 nos dice que los consellers tienen la función de resolver en vía administrativa aquellos recursos que se interpongan contra las resoluciones de los organismos o autoridades de su consellería que no estén adscritos a una secretaría autónoma, o los de esta cuando no agoten la vía administrativa, salvo las excepciones que establezcan las leyes. Apartado I, resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre distintos órganos y autoridades de su consellería. Ya el conseller va a tener que resolver los conflictos de atribuciones. Al final, en la administración muchas veces hay más de un organismo que considera que es atribución suya, ¿vale? Que es función suya realizar un determinado tipo de tareas. Ante ese conflicto entre dos órganos distintos, el conseller tendrá que decidir quién es el que tiene la potestad de llevar a cabo esas atribuciones. ¿Vale? Tendrá que resolver los conflictos que surjan entre distintos órganos y entre distintas autoridades, evidentemente de su consellería. Un conseller no puede resolver los conflictos de atribuciones de otra consellería que no sea la suya. Apartado J, ejercer la dirección, iniciativa e inspección, ¿vale? Repito, ejercer la dirección, la iniciativa y la inspección de todos los servicios del departamento y la alta inspección y demás funciones que les correspondan respecto a los organismos autónomos adscritos al mismo. ¿Vale? Repito, ejercer la dirección, la iniciativa y la inspección de todos los servicios del departamento y la alta inspección y demás funciones que les correspondan respecto a los organismos autónomos adscritos al mismo. Apartado K, disponer los gastos propios de los servicios de su consellería dentro de los límites legales y presupuestarios y la ordenación de pagos correspondientes. Apartado L, ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales presupuestarios. Entonces, el conseller tiene la función de llevar a cabo la contratación administrativa dentro del presupuesto que tiene marcado. Y la última función del artículo 28, ¿vale? La ELLE dice, y cuáles otras facultades que les atribuyeren las leyes, los reglamentos, el Consell o el presidente de la Generalitat. ¿Vale? Me interesa al final de la frase, ¿vale? Que les atribuyeren las leyes, los reglamentos, el Consell o el presidente de la Generalitat. Bueno, pues con esto doy por finalizado este vídeo. Acordaros, estamos en el título 2, ¿vale? De la Ley 5.1983, título 2 que se llama del Consell, título 2 que tiene varios capítulos. Estamos haciendo un vídeo de cada capítulo y en concreto este es sobre el capítulo 4 que trata sobre de la consellería y de los consellers. Ya hemos visto el artículo 27 y el artículo 28. Nada, simplemente, como siempre, agradeceros vuestra atención, animaros a seguir estudiando y a profundizar en las leyes, que es donde tenéis el éxito en el examen. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos y a todas. Cuidaros.